Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Es una historia enterrada. Es sobre un ser de la nada. Adolfo, hemos escuchado, sin duda que nosotros y mucha gente, muchas explicaciones en la televisión, de historiadores, de eruditos, de intelectuales, de gente de afuera, de dónde y por qué radicaba el odio del nazismo con los judíos. Me gustaría que usted nos dé su visión, después de tanto estudio y haber leído sobre el tema. ¿Por qué los nazis se enquistaron tanto con el pueblo judío? Bueno, yo creo que fue una... El nazismo fue, digamos, el antisemitismo y el antijudaísmo que se desarrolló incluso de antes del cristianismo, porque antes del cristianismo ya había fobia por el pueblo judío, por sus costumbres. Por ejemplo, un judío que estaba en otro país que no fuera, digamos, la Palestina, vamos a ver, con un judío, el sábado era soldado, el sábado no quería combatir. Claro. O comía solo por el tipo de religiosa que hacía, alimenticio. Claro. Bueno, entonces lo hacía quedar como, es decir, ya había un cierto, un odio que muy parecido a lo que se llama, ¿cómo se llama? La xenofobia. Después pasó a ser el odio religioso. El odio religioso porque seguían obstinados de no reconocer a Jesús. Y eso provocó en España los pogromes religiosos. En el 1321, por ejemplo, había un clérigo que se llamaba Fran Martínez, que tenía un discurso muy flamígero, salía la gente de los sermones de él y salía a matar judíos o a convertirse. Y entonces, en 1321, en una jornada, hubo tantos bautismos forzados que no alcanzó el clima bautismal. Entonces, esa gente, todo eso fue más o menos desarrollándose de esa manera. Los judíos podían vivir como ciudadanos de segunda, aislados, pero podían vivir. El nazismo directamente les prohibió el derecho a vivir, porque el nazismo ya hizo una cuestión racial del judío. Bueno, el judío lo vamos a odiar, pero además no merece vivir. No quiero dejar pasar, Ariel, que Adolfo nos cuente un poco de la parte de su vida donde fue magistrado. ¿Cómo ha visto esa parte de su vida? Fue muy interesante porque es lindo estar de un lado del mostrador y del otro lado del mostrador. Y es muy interesante porque es una cosa distinta, pero sirve mucho la experiencia de abogado, es decir, la calle. Y bueno, eso también me hizo entusiasmar un poco por la escritura, porque cuando uno hace una sentencia es medio como hacer un libro. Uno tiene que estudiar argumentos, fundamentar argumentos, sacar conclusiones, presunciones relativas, absolutas. Toda la tarea de un historiador es un poco lo que hace el juez. El historiador profesional hace poco que existen los historiadores, pero hay una carrera que te forme, posiblemente en Europa un poco antes que acá, pero no siempre hubo. Y si el primer historiador que hubo fue un abogado, porque el abogado hace historia.
cuando alega, cuenta su caso, Claro. nada más que desde el punto de vista de él. Y el juez tiene que hacer la tarea de filtración que hace el historiador. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Bueno, Darío, hoy estamos en plena Semana Santa, Jueves Santo. Jueves Santo. No sé cuándo irá a salir el programa, eso lo manejan los chicos de la Juli, los Fede, pero hoy es Jueves Santo, en plena Pascua cristiana, pero también en plena Pascua judía, en el Pesaj de los judíos, una celebración sumamente importante para la comunidad judía, donde nos recibe un amigo que pertenece a esa comunidad, un abogado, un escritor, un investigador de la cultura judía, un hombre que fue magistrado, que le tocó administrar justicia en la ciudad, vaya cargo que yo no quisiera tener nunca, tener que administrar justicia para nadie, porque uno suele ser injusto en la vida diaria, ¿no? Bueno, este hombre ejerció ese alto oficio. Y lo venimos a visitar, a charlar un poco de su vida, a presentarlo a la comunidad, un hombre que es muy conocido. Sí, no va a ser conocido por eso lo presentemos, pero bueno, vamos a presentarlo a la comunidad, ¿no? Por ahí hoy vengo con muchas ganas de aprender. Claro que sí. Así que predispuesto a escuchar de este hombre que ha pasado por dos lados, como decías vos. Pero claro que sí, sí. Escritor, un intelectual. Un intelectual, pero de temas muy complejos, temas sumamente complejos como el tema de la cuestión judía en el mundo, ¿no? La historia del hombre. Adolfo, es un gusto, un honor estar en tu casa, que nos hayas recibido y poder conocerte. ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. El honor es mío, agradezco al canal, a ustedes y saludo a la audiencia que tienen. Bueno, yo soy Adolfo Kunisky, he nacido en San Francisco, va a ser casi 75 años mañana. Sí, feliz cumpleaños, ya que estamos. Es una comunidad donde me crié, me desarrollé, que me acogió muy bien y me siento muy, muy agradecido justamente por mis orígenes, donde, digamos, nunca me hicieron sentir como un otro, sino me sentí como una persona perteneciente a ellos. Me casé con una mujer que es católica, tengo 2 hijos, tengo nietos. Bueno, es probable que ya también culmine mi vida en este lugar donde lo comencé. Hice mis primeros estudios en la escuela Iturraspe y la terminal Hipólito Yrigoyen. Hice mis estudios secundarios en el Colegio San Martín. Después estudié abogacía en la Universidad Nacional del Litoral y ejercí la profesión durante muchos años. Llegó a ser presidente del Colegio de Abogados, después fui magistrado judicial durante un tiempo. Yo he escrito un libro dedicado a los hebreos de origen italiano, que es no es una rareza, pero la gente conoce a los judíos de origen ruso, polaco, es decir, lo que es Europa Oriental. Bien. Pero no todo el mundo sabe que ha habido judíos en todos lados, hay judíos chinos con los ojos rasgados, hay judíos hindúes. Negros. Sí. Y también hay judíos italianos. Sí. Y también hay judíos de origen español. Bueno, yo me dediqué a estos 2 temas, a investigar un poco todo el tema. Y en el prólogo de mi libro, que me lo hizo el historiador tanto prestigio Roberto Ferrero, que vive en Córdoba, pero que fue de acá de San Francisco, él hace una historia de la comunidad judía de San Francisco y cuenta lo bien que ha sido tratada la comunidad judía, que era escasa en San Francisco. Era escasa, pero se pudo integrar sin ningún tipo de problema. Bien. Y
un poco encontrado en eso un paralelismo con lo que ocurrió en Italia, porque los judíos en Italia también fueron muy bien tratados, y se integraron muy bien, al punto que en Italia iba a haber generales, almirantes, alcanzaron las más altas jerarquías, cosas que en otros países no ocurrían. En España mismo, al lado, ¿no? En España fue totalmente distinto. En Italia fue, digamos, que Italia fue el país más acogedor. Más tolerante, más acogedor. Entonces yo trasladé un poco acá esto, y quizá la explicación se puede encontrar, nunca hay una sola explicación, seguramente, todo es multicausal. Se puede encontrar de que acá hay una comunidad italiana numerosa. Sí, claro. Muy generosa, muy tolerante hacia los hebreos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Adolfo, ¿cómo vive usted, este hombre judío en su religión, en su fe, el holocausto año tras año? ¿Cómo lo Y bueno, a mí me ha afectado muchísimo porque, ya lo digo, mis 4 abuelos, tíos, primos, cantidad inconmensurable de parientes que han muerto durante el holocausto. ¿Y así a la distancia usted lo hizo investigar para conocer? Bueno, sí, yo es un tema que permanentemente estudio y leo y trato de seguir el tema del holocausto es una cosa indescifrable, inescrutable, y que no se explica solamente por el antisemitismo. El antisemitismo, como dijo Bauman, el sociólogo, fue una condición necesaria, pero no suficiente, porque ha habido gente muy antisemita que durante el holocausto se portó humanitariamente y otros que no. Entonces hay un autor, un filósofo que se llama Bernstein, que escribió El mal radical. No el mal. No. Aclaremos con el caso. Si algo alcanzó el mal radical fue el holocausto. Entonces dice que la mente todavía no se puede, la mente humana es inescrutable. Todavía no se sabe por qué los hombres optan por el bien o por el mal. A veces uno cree que es la educación, pero no es la educación. Y ese es un tema que se investiga y se seguirá investigando. Y que sigue siendo un misterio todavía. Sí, en el tema del holocausto no lo explica lo de los judíos. Y yo termino mi último libro con una conclusión a la que llego, porque ahí investigo, recorro toda la historia del antisemitismo en España, desde que se instalaron los judíos allá por la época de los visigodos, hasta la época del siglo XX, Franco, el holocausto, la República, la Guerra Civil Española, y cuando se desarrolla la Segunda Guerra Civil Española, Franco no era un aliado expreso, pero implícito, sí, de Hitler, porque le ayudó muchísimo para triunfar en la guerra civil, y consecuentemente toda su diplomacia y su política odiaban mucho a los judíos, sobre todo a los judíos askenazis de Europa Oriental, porque decían que eran comunistas, y si había algo que odiaba a los comunistas, los masones, y entonces decían que los judíos eran los que fomentaban el comunismo. No hacía a los judíos de origen español, los respetó bastante, incluso creó institutos de investigaciones y hasta los exaltó de alguna manera, porque eran españoles, esos no, pero los otros los odiaba. Bueno, consecuentemente, todos los diplomáticos
que estaban destacados en las legaciones y sedes diplomáticas de los escenarios donde se desarrolló los momentos más dramáticos de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Berlín, Budapest, Rumania, eran toda gente falangista, es decir, muy católica, digamos de derecha, y muy, no digamos antisemita, pero antijudía. No, porque el nazi, digamos, ellos no odiaban a los descendientes, a los católicos, a los conversos de origen judío, como el caso de Santa Teresa de Jesús o de Luis de León. Ellos tenían admiración por eso. En cambio, para el nazi, el judío seguía siendo judío aunque se convirtiera, al punto que Edith Stein, esa monja, bueno, sí. Entonces estos diplomáticos tenían esa carga fuertemente antijudía. Sin embargo, cuando vieron el Holocausto, salvaron a muchísima gente. O sea, y Franco mismo ayudó muchísimo. Franco se salvó mucha gente gracias a la ayuda de Franco.